¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Un grave problema en el mundo hoy es el de la obesidad y es más grave para México porque nos encontramos disputando entre el primero y el segundo lugar. Son muchas las razones, las variables que explican este fenómeno. Hemos cambiado nuestra alimentación. La pobreza y la desigualdad están ahí también explicando la obesidad. Y por el otro lado, la práctica del deporte, nos movemos menos, caminamos menos, usamos menos el cuerpo y eso también está ahí produciendo obesidad en las personas. Sin embargo, algunos especialistas dicen que hay una variable en particular que explicaría el crecimiento de la obesidad por lo pronto en México. Hablan de las bebidas carbonatadas, de los refrescos, las bebidas azucaradas. ¿Será cierto que una sola variable, un solo producto lo explica todo? Y que si combatimos el consumo del refresco, de las bebidas azucaradas, la obesidad podría cambiar sus consecuencias. Ese es el tema que abordaremos hoy en la noche. Si usted quiere saber qué tan grave es beber refrescos azucarados, hoy podemos darle algunas respuestas con los especialistas y también saber si en efecto no es simplista esta explicación. Comenzamos. Hacia adelante, lo que el consumidor tiene que tener es opciones y evidentemente pues van a tener opciones desde agua potable hasta refrescos de cola. Ahora, ¿qué te dan los refrescos de cola que no te lo da el agua potable? Son calorías baratas. En México, históricamente, el consumo de refrescos siempre ha sido alto, precisamente porque son calorías baratas, que la población de escasos recursos se allega para poder tener energía. Entonces, eso pues no tiene por qué cambiar. Eso históricamente en nuestro país siempre ha sido así y nunca había sido un factor de obesidad. En los últimos años, en la última década, los cambios de hábitos que hemos tenido como humanidad a nivel internacional, hay un sedentarismo mayor, no se hace tanto ejercicio, hay mucho consumo de alimentos con harinas refinadas, grasas, en fin, son muchos los aspectos que influyen en la obesidad y sentimos que un impuesto dedicado a esta cadena en donde nada se va a arreglar del problema de fondo, que es lo que nos tiene que ocupar a todos, no nada más es una opción miope para no arreglar algo, sino que va a tener toda una serie de efectos importantes a toda esta cadena que van a ser indeseables para nuestro país. Somos una cadena de las pocas que realmente están, por así que integradas totalmente desde el campo hasta el anaquel del pequeño comercio que mencionábamos hace rato. Adicionalmente, creo que es importante mencionar que inclusive la industria refresquera ha hecho inversiones importantes en la industria azucarera. Entonces, en ese sentido, por eso estamos aquí todos juntos y porque entendemos perfectamente lo sensible que es este tema a toda la cadena y, como mencionábamos antes, para el sector rural de nuestro país. Abrimos nuestra conversación de esta noche con quienes desde el Poder Legislativo, desde la experiencia científica, médica y también desde la sociedad civil han venido abordando el tema de la obesidad. Les doy la bienvenida y como es tradición aquí en Espiral les pido que se presenten. Senadora Marcela Torres, me da mucho gusto tenerla aquí. El gusto es todo mío, qué gusto estar aquí contigo. Marcela Torres, senadora de la República por Querétaro, Partido Acción Nacional. Y bueno, ahora trabajando fuerte en este tema de abatir la obesidad. ¿Cómo llega una senadora a preocuparse por este tema, habiendo tantos, senadora? Llego porque mi causa verdadera es las organizaciones de la sociedad civil. Gracias a esa comisión y el trabajo que he realizado con ellas, tengo contacto con muchas de ellas. Entonces, en un momento dado, en el periodo pasado, me buscan 70 organizaciones de la sociedad civil, en donde hay especialistas en cuestiones de salud, especialistas en cuestión de consumo,
organizaciones médicas, la OMS inclusive, y me buscan con el tema de la obesidad. Entonces es por eso que entro a este problema con mucho gusto, tratando de ser la voz de estas 70 ¿Ya organizaciones se nos ciudadanas. hizo experta en el tema? Ya me hice experta en el tema. No habrá examen hoy, pero Estoy sí tendrá rodeada mucho de que médicos, aportar. mis papás son médicos, mis hermanos bueno. son médicos, mis primos todos, entonces es un tema que conozco bien. Alejandro Calvillo, bienvenido a tu casa, me da mucho gusto que estés aquí. Pues gracias. Yo estoy al frente de una organización que se llama El Poder del Consumidor. Hemos formado una alianza por la salud alimentaria, que hay más de 20 organizaciones civiles y organizaciones sociales. Organizaciones civiles serían las asociaciones civiles y las organizaciones sociales pues son de productores, de comercializadores, de productos del campo. Y estamos trabajando este tema desde hace 7 años, cuando se dio a conocer que México tenía el mayor crecimiento de sobrepeso y obesidad en el mundo. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Te agradezco que estés del lado de las organizaciones sociales. Ojalá algún día podamos tener conversación también con la industria dedicada a las bebidas y a los alimentos, para que sea más amplia. Que acepte. Lamentablemente hoy nos Sí. faltó una silla porque no Sería aceptaron venir. buenísimo. Pero fíjate que hemos buscado repetidas ocasiones de invitarlos en distintos foros y nunca asisten. ¿Les da miedo a alguno de los presentes? Espero no ser yo. Les da miedo a ellos porque son los que no se presentan. Abelardo Ávila, me da mucho gusto. Espero que no sea usted el que les da miedo. No, espero que no. Bueno, soy Abelardo Ávila, soy investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Llevo 40 años dedicados a la nutrición y en los últimos años en México hemos visto desarrollarse el peor de los mundos posibles en términos de nutrición y salud, con un impacto brutal hacia la salud de la población. Tan es así que a mediano plazo la misma solvencia del Sistema Nacional de Salud está en entredicho, tanto por los aspectos financieros como por la misma capacidad y la imposibilidad absoluta de atender tal magnitud de daño a la salud. A ver, doctor, déjeme plantear así las cosas. Este fue un país que sufrió mucho por enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Enfermedades, en fin, como lo dice la palabra, que se contagiaban. Tifoidea, tuberculosis, en fin, gastrointestinales. Y afortunadamente hemos ido resolviendo ese escalón en buena medida. Y entonces pasamos a estas enfermedades otras que llaman crónico-degenerativas, de pronto problemas vasculares, problemas de obesidad, la diabetes, se ha vuelto un problema muy serio. Y hoy obesidad y diabetes están ahí como los dos grandes fantasmas que acechan la salud de los mexicanos. Déjeme preguntarle, y si me ayudan a completar la respuesta, ¿Sí? no es lo mismo hablar de diabetes que de obesidad. ¿Dónde debería estar la preocupación principal o cómo están conectadas estos dos fenómenos? Están conectados con la mala nutrición, y en el caso de México es extraordinariamente grave porque, como bien decías, en el pasado y todavía los adultos actuales padecieron profundamente desnutrición, este tipo de enfermedades, mala nutrición, déficit de nutrición, que deja una impronta, deja una huella y en la mayoría de la población nacional actual en edad adulta. O sea, si de niño estuviste mal alimentado, en la edad adulta vas a tener problemas de este orden. Cuando un adulto desarrolla obesidad con el antecedente de haber sido niño desnutrido, es el peor de los mundos posibles. Es como meterle gasolina a un motor a diésel, pues no está diseñado para enfrentar esa agresión. De por sí la obesidad es una agresión metabólica. Nuestro metabolismo funciona mal. Cuando hay el antecedente de desnutrición, esto se vuelve verdaderamente grave. ¿Y es alto el porcentaje de mexicanos que están en esas circunstancias? Es muy alto. El 70% de la población adulta actual en México padeció episodios de desnutrición cuando fue niño. La mayoría de los... 70%. Sí, la mayoría de los adultos que tienen 50 años, hace 50 años la prevalencia de desnutrición infantil en México era del 70%. Éramos un México rural, donde la gran mayoría de los niños padecía desnutrición. A ver, entiendo entonces que ahí hay un problema serio, pero luego he escuchado mucho, no soy especialista, así es que perdón la candidez con la que hago la pregunta, he escuchado que nuestro DNA tiene un defecto
No. y que somos propensos a la diabetes. Es decir, Yo que frente a otras sociedades que son que están construidas de manera distinta en su, en fin, en su código genético, la nuestra nos arroja a la diabetes. Al contrario, tenemos la población amerindia, que es el 60% de nuestros genes como población, como pool genético nacional, es amerindio. La población amerindia tuvo una selección natural, al cruce por el estrecho de Bering, se seleccionaron genes ahorradores, pero no son genes dañinos, son genes ahorradores. ¿Qué son? Genes ahorradores son esos genes que nos permiten sobrevivir en condiciones de escasez. No son genes patológicos, al contrario, son los genes que permitieron que sobrevivieran los que tenían esos genes. Y los que no tenían esos genes no pudieron podían sobrevivir. pasar largas temporadas sin comer. Y alimentarse de alimentos frugales, nueces, semillas, raíces. Y la etcétera. población amerindia tenemos ese gen ahorrador. Que tenemos tenemos ese pool de genes, ese conjunto de genes. ¿Y por qué ligan esto con la diabetes? Porque esos genes ahorradores, era el ejemplo que decía del diésel y de la gasolina, ¿no? Esos genes están hechos para una alimentación muy específica a base de frutas, verduras, maíz, frijol, actividad física, ¿no? Son genes que permiten la realización de actividad física en circunstancias de escasez. La hazaña del poblamiento de América es una hazaña humana. Y teniendo ese gen, cuando lo sobrecarga de carbohidratos o lo sobrecarga de calorías, Y el la reacción problema, es negativa. el problema no es el gen, el problema no es el diésel, el problema es el uso del diésel en un motor que no está diseñado para ese combustible. Y que no hay ningún motor diseñado, ningún cuerpo humano diseñado en el planeta para ese tipo de alimentación. Claro, pero el daño es mayor, pues, en la población. Por eso en México ha golpeado de esa manera tan brutal. Y lo sigue haciendo porque muchos de nuestros niños, sobre todo en medio rural, siguen padeciendo desnutrición en el vientre materno en los 2 primeros años. A ver, déjeme sumar esto con algo que tú comentabas, hará ya cosa de un año, Alejandro, en este programa, y decías, hay recursos que han llegado a las poblaciones rurales, donde hay altos índices de desnutrición y luego de obesidad, que han llegado, por ejemplo, por oportunidades o por otros programas de apoyo que tienen los gobiernos estatales. Y esos recursos económicos se están usando fuertemente para invertir en comida que no es alimento, pues. Sí. Y que eso también ha marcado un problema pronunciado, sobre todo en ciertas áreas del país. Me gustaría que añadieras las cosas. Que Sí, sumaras el propio doctor Ávila ha hecho un comparativo entre familias del mismo nivel económico, de las que reciben oportunidades con las que no reciben, encontrando que las que no reciben tienen un poquito menos de nutrición que las que lo reciben. Es decir, las que no reciben tienen mejor nutrición que las que sí tienen un reciben. poco O menos malas, digamos, mal. para no... Es que ha habido un drama, yo creo, en el cambio de dieta que hemos tenido los mexicanos, de consumir, sobre todo las familias menos favorecidas económicamente, de consumir la dieta típica del mexicano, que era tortilla, frijol, chile y nopal. Cambiamos, gracias también a que crecieron estos grandes emporios comerciales y tienen unas cadenas de distribución fantásticas que llegan hasta la comunidad más alejada de la sierra, en cualquier lugar de la República. Llegan todos estos alimentos empaquetados y todas estas bebidas embotelladas que tienen una forma de verdad fantástica de llegar a todos lados, que es fácil consumirlo, que es rápido. Y es barato. Y es barato. O sea, y es adictivo. Es adictivo y además es muy cómodo. Abres la bolsa y comes y te sientes saciado. Entonces, creo que ha habido un drama en el cambio de dieta que hemos tenido y en el cambio de hábitos. La sopa de pasta, yo no sé si coincidan, pero es otro ejemplo terrible. No, la sopa Maruchan, para decirlo claramente, está en todos Maruchan lados. y la sopa de pasta. Ha venido a sustituir en mucho lo que antes era el frijol, la tortilla, el chile y el nopal. Y ahora hacen una sopita de pasta, que realmente lo nutritivo de la sopita de pasta pues podría ser el jitomate si es que la hacen con jitomate. Pero la pasta en sí pues es nada más carbohidratos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, creo que ese drama, sumado a otros, hemos venido también cambiando nuestros hábitos de vida. Muchos de los trabajos que se hacen ahora son sedentarios, muchas de las actividades lúdicas
que se realizan ahora por parte de los niños, los juegos, ¿verdad? Antes eran de mucha actividad física, como muy bien decía el doctor Ávila, y ahora en mucho tiene que ver con videojuegos. Entonces, el estilo de vida se ha hecho más sedentario. Las ciudades han ido creciendo y hay menos oportunidad. Ahora, Marcela, más de o menos hacer deporte. asiste el resto del mundo. A ver, Es decir, el resto del mundo es sedentario, cambió sus alimentos, Sí. se diversificaron. En fin, ¿por qué la obesidad nos ataca así a los mexicanos? O sea, ocupando el Sí. primero y el segundo lugar. Te doy un ejemplo. Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los dos países que tienen el menor nivel de sobrepeso y obesidad son Francia y Japón, ¿Por qué? porque hay una política pública. Hay una política pública, por ejemplo, en Francia, de proteger la cultura culinaria francesa. A los niños en las escuelas se les enseña a preparar platillos tradicionales, ¿no?, de la cultura culinaria de Francia. En el Japón, a los niños en las escuelas se les enseña a distinguir 60 sabores diferentes de la cocina japonesa, ¿sí? ¿Cuándo hemos visto en este país que haya campañas públicas para, por un lado, fortalecer la producción de frijol y proteger, ¿no?, y promover el consumo de frijol? En México en 20 años cayó 50% el consumo de frijol. El frijol, la Escuela de Salud Pública de Harvard lo tiene identificado como uno de los mejores alimentos del mundo. ¿Qué hemos visto de protección del amaranto? El amaranto en nuestro país está totalmente abandonado. Es uno de los mejores cereales con mayor nivel proteínico que hay en todo el planeta. Además mexicano. ¿No? Sí, originario de aquí. Entonces, ¿qué política? O Pero sea, tú cuando- podrías decir, Japón y Francia tienen los menores niveles de obesidad porque el Estado lo decidió y lo Porque hay impulsó una así. política pública, porque hay una política pública de conservar. Mira, lo ves desde la cultura, es decir, te vas al cine, desde la protección que tienen en el cine francés, en las salas de proyección, qué porcentaje de películas tienen que ser francesas. Es decir, hay toda una protección de la cultura. Cuando tú dejas a la competencia del mercado todo, y en este caso de la comida chatarra, pues invaden todo. O sea, ¿dónde en este país hay bebederos de agua? Nosotros que queríamos firmar un bebedero de agua en un espacio público en esta ciudad y no lo Pero, encontramos. no me quiero poner necio, Alejandro, pero Sí, sí, sí. a ver, no ha habido una política mexicana pública a propósito de la alimentación. Yo- Y la obesidad es un fenómeno reciente. Es decir, no la ha habido nunca y la obesidad acaba de aparecer. Entonces yo sí quisiera entender. Tiene un Claro, proceso de pero 20 años. tienes que ver Sí, disponibilidad no sé. de calorías. Por ejemplo, México tiene en los últimos 30 años 3.200 kilocalorías por habitante. El requerimiento es de 2.200 kilocalorías. Es la Pues 1,000 energía que arriba. necesita. 1.000 arriba, casi un 50% arriba. Esa es la novedad. Esa es una de las novedades. Hay mayor disponibilidad de calorías, hay menor gasto de calorías, el saldo nos da un incremento. Pero aparte son calorías vacías, aparte son calorías metabólicamente agresivas. A ver, necesito que me explique esto con calma. Déjenme irme a corte, Marcela, y me dicen a qué se refieren con calorías vacías y por qué el refresco es el principal demonio, ¿no? La bebida carbonatada. Me importa mucho saber por qué ahí ubicamos el problema central de las calorías vacías. Sí. Quédese con nosotros. Seguimos en Espera. Yo no creía la verdad de que digo, ay, la alimentación, por eso siempre lo recalco la alimentación, porque digo yo, si lo hubiera hecho en su momento, no me hubiera pasado esto. Ellos saben lo que me pasó y el por qué, por la alimentación. Mi hijo sí es muy, de que le digo, papá, eso es comida chatarra, no lo quiero, o sea, así, de plano. Sienten como traumados así, pues de pensar de que mi papá ya fue y le quitaron un dedo. Mi mamá estuvo ahí y la operaron, y ahora otra vez va a ir y otra vez la van a operar. Está bueno hacer más, reírse más, exigirte más en esos últimos metros, más reuniones de amigos y familiares, más tiempo, más fuerte, divertirse más, celebrar más, cumplir más años y seguir sintiéndose joven. A veces escuchamos que con una sola medida podemos resolver un problema como el problema de sobrepeso y obesidad, lo cual no es cierto. Requerimos de una multitud de medidas. Hay desinformación respecto
no tanto al tema de sobrepeso y obesidad, sino hay desinformación también respecto a el concepto de salud y lo que nos toca hacer a nosotros de nuestra parte. Todos tenemos derecho a la salud, todos tenemos derecho a que se facilite nuestra salud, pero a veces hablamos poco de nuestra responsabilidad para mantener, conservar y mejorar nuestra salud. Ha cambiado radicalmente el diseño de trabajo, ha cambiado radicalmente el uso del tiempo de ocio y de diversión, ha cambiado radicalmente la forma de transportarnos. Entonces, el sedentarismo está presente en prácticamente todas las circunstancias de nuestra vida. Hemos construido a través de diferentes factores malos hábitos o hábitos que no son saludables y necesitamos entenderlos y reconocerlos. Y creo que estamos enfrentando permanentemente mensajes distorsionados, desde soluciones fáciles hasta causantes unidireccionales de este tipo de problemas. Y para poder hacer más por muchos años, conócete. Actívate. Equilíbrate. Conócete, actívate, equilíbrate. Una iniciativa de la industria refresquera mexicana. Estamos de vuelta en Espiral hablando de la obesidad. Y bueno, doctor, lo decía usted bastante claro. O sea, de un lado estamos consumiendo cerca de 1000 calorías más de las que serían necesarias y del otro lado, pues nuestra experiencia física cotidiana nos requiere menos calorías de las que normalmente Que consumimos. ahí hay un saldo a favor. Si fuera dinero seríamos ricos. Si es de calorías somos obesos. A ver, usted utilizó un término que yo nunca había oído, y perdone la ignorancia, calorías vacías. Calorías vacías. ¿Qué es eso? La cantidad de calorías que necesita un organismo debe estar compuesto por una variedad de alimentos y una variedad de sustancias. Es decir, tienen que ser como proteínas, otra parte como grasas, otra parte como carbohidratos, una parte pequeña, el 10% máximo, y en promedio el 5%, puede ir como azúcares simples. Debe de haber fibra, debe de haber vitaminas, minerales, y en ese conjunto es lo que nos tiene que dar la alimentación saludable. Cuando violamos eso, vienen las enfermedades. Cuando estamos, como en el momento actual, consumiendo gran cantidad de calorías vacías, es decir, que son grasas nada más, que son azúcares o carbohidratos O sea, que es una mala mezcla. Es una mala mezcla, no hay un equilibrio. Cuando no hay equilibrio estamos hablando de calorías vacías. Sí, cuando las calorías se dan por un solo nutrimento, por ejemplo, el azúcar. ¿No? Si yo Tengo hambre y me echo un refresco. Yo- Tengo hambre y me echo unas papitas y ya con eso me viene. Sí, nosotros como buen primate deberíamos esa cantidad de energía comerla en frutas, en verduras, tardarnos un rato en masticarlas, en digerirlas, absorberlas lentamente. Y cuando yo me tomo un refresco que puede tener 400 calorías, 500 calorías, me lo puedo tomar en 20 segundos. O sea, en lugar de comerme 4 naranjas, me estoy... Y en 20 echando- segundos tengo una concentración de azúcar que me da un golpe metabólico. Y si eso es cotidiano, y si eso empecé a hacerlo desde niño, y si en lugar de lactancia materna tuve refresco azucarado en el biberón, pues Acabo eso- con diabetes. acabo con diabetes o con otras enfermedades que pueden ser igual de graves, incluyendo Senadora, ¿quería usted añadir algo en este sentido? No, sí, a lo que está diciendo el doctor, nada más apuntar, estar 100% de acuerdo y apuntar que se calcula que en promedio, cada día, los mexicanos consumimos cerca de medio litro de refresco. Entonces, si calculamos que una porción de 600 mililitros tiene 12 cucharadas de azúcar, ¿no? Imagínate la cantidad de azúcar y solo de azúcar que estamos consumiendo, porque el refresco O sea, podríamos... 14 cucharadas por litro, estamos... No, son No, 12 son- cucharadas por 600 por mililitros. 600 mililitros. O sea, más o menos 12 cucharadas O sea, diarias. son casi 22 cucharadas por litro, ¿no? Entonces, estamos casi consumiendo pura azúcar, pero además lo que el doctor decía es exacto. ¿Qué contiene el refresco azucarado? Ninguna Líquido y azúcar. No tiene vitaminas, no tiene proteínas, No no tiene tiene fibra. minerales, no tiene fibra.
Y como cualquier animal, y corríjame si estoy mal, doctor, estamos diseñados para consumir nuestros nutrientes a través del alimento, no a través del líquido, ¿no? El líquido debe ser Y lo si más esa inocuo. Necesitamos masticarlo, pues. Sí, y si ese azúcar es fructuosa, que es un azúcar que penetra directamente a las células Que es la que tienen los refrescos. y que son las que tienen la mayoría de los refrescos actuales. Y eso, pues el daño es mayor, entonces no hay ninguna sorpresa. Hace 20 años, la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Nutrición organizaron un simposio en México que se llamaba justamente la alimentación de las enfermedades crónicas, y desde hace 20 años dimos la alarma. A ver, yo sí quiero que me explique mejor lo de Nada la más, fructosa. A ver. yo nada más lo que quería yo agregar de lo que dijo Alejandro, que decía que el Estado no había hecho una política de respeto a la... Lo respeto es correcto, en México no lo tenemos, pero no le podemos achacar todo al Estado. México, como cualquier lugar del mundo, ha sido un país que ha venido creciendo en la parte urbana, hemos hecho grandes núcleos urbanos, y en esos núcleos tenemos una movilidad casi completamente en automóvil o en autobús o en transporte público. Señor Liporta, vamos a dejarlo de la política pública un poco más adelante para cerrar este día, nada más para Sí, entender pero nos el tema. movemos poco, nos hemos movido menos. Cuando éramos rural, caminábamos Caminaba más, mucho más. andábamos en bicicleta. Ahora todo Eso, es en transporte sedentario, ¿no? Te podría decir, Sí. Déjame cerrar lo de bueno, la ahorita fructosa y hablamos de regresamos a esto, movilidad. porque Sí, sí, sí. hubo aquí fructosa. un señalamiento que vale la pena atenderlo Sí. a fondo. Si el Estado puede meterse en la alimentación de las personas. Hay muchas discusiones a propósito. Pero también la sociedad. Y cómo debe meterse, ¿no? Y si una política puede cambiar cosas. Pero nada más para terminar de entender. Yo oigo 3 términos. Bebidas azucaradas, bebidas carbonatadas, bebidas con fructosa. ¿Me puede explicar cuál es la diferencia o si los 3 son sinónimos? No, es la peculiaridad de cada quien. Bebida carbonatada es que la gasifican con dióxido de carbono para que dé espumita y dé una sensación. Tehuacán es carbonatado. El Tehuacán es carbonatado. ¿Y ese no enferma? Todos los refrescos que hacen gas son carbonatados. Como tal, es un truco para la palatabilidad nada más. Para el sabor, En sí mismo el no es muy O sea, si dañino. yo tomo una bebida carbonatada, Ciel, ¿no me hace ningún mal a la salud. No, digamos, no. Depende de la cantidad. ¿no? Ahora, ¿por qué me dicen que bebida carbonatada y bebida con fructosa es lo mismo? Porque lo que se llama la bebida carbonatada son las gasificadas, las gaseosas que le llaman en algunas regiones, que generalmente, además en su origen, tenían azúcar y siguen teniendo azúcar y siguen teniendo una gran cantidad de azúcar. Ahora, a esa Entre- bebida con burbujitas le añaden azúcar. ¿Cómo le añaden Es- azúcar y por qué es tan peligroso? Esas ya son bebidas azucaradas. Muy bien. ¿Cómo se azucaran? Se azucaran agregándole hidratos de carbono, azúcares simples, es decir, son azúcares que tienen 1 o 2 moléculas, que generalmente es fructuosa o es glucosa. La fructosa viene del maíz. La fructosa viene del maíz, viene de la fruta, de hecho su nombre es la azúcar que junto con la glucosa forman el azúcar de las frutas. ¿Por qué le hace mal a mis Cuando moléculas? se separa esa molécula y queda nada más la molécula de fructosa solita, no en sacarosa, sino como fructosa, esa molécula se absorbe muy fácilmente, penetra la célula muy fácilmente. Mucho del el problema de la diabetes no es solo la presencia de azúcar, sino es la resistencia a la insulina. La insulina es la transportadora de glucosa al interior de la célula. Cuando estamos bombardeados por una enorme cantidad de glucosa, hay en un principio de manera fisiológica una resistencia a que entre esas moléculas al interior de la célula, porque la célula no puede manejar esas concentraciones, Demasiado. se daña, se producen procesos inflamatorios y se genera diabetes y todo esto. Entonces, la fructosa burla, digamos, esta resistencia, entra en las células y el daño metabólico que se produce es mayor. Alguien que tiene propensión a la diabetes, que es agredido por cantidades importantes de fructosa, está condenándose a padecer un estado de salud grave. Grave. Cabe decirlo. Sí. Y dado que en nuestra población tenemos esa tendencia, digamos, por lo que usted llamaba moléculas ahorradoras, Genes ahorradores, es todavía más grave estar expuestos a esa. Y si estamos programados por la desnutrición infantil, se nos Desde juntan esa ya todo. lógica, alcanzo a entender por qué el demonio principal ahora es la bebida
con fructosa, la bebida azucarada. Alejandro, tú viniste aquí con mucho tino a señalar la gravedad que implicaba que en las escuelas, sobre todo en las primarias públicas, se vendiera tanto alimento, déjame decirlo rápido, chatarra. Se logró ahora, por cierto, con la reforma educativa, finalmente regular eso en la política pública. Vamos a ver los criterios. Ok, ahora, vienen de nuevo ustedes y nos dicen, y quiero un poco la discusión entre ustedes dos, ahora hay que hacer una política pública, ya no nada más en las escuelas, para combatir el uso de bebidas o el consumo de bebidas azucaradas. Te pediría que te explayaras en ese Sí. sentido. Primero, algo muy importante ahora, teníamos unos lineamientos para alimentos y bebidas en las escuelas, que eran recomendaciones, desgraciadamente. No eran obligatorios, no había una autoridad, no habían sanciones. Ahora ya va a ser obligatorio, pero el problema va a ser los criterios, ¿sí? ¿Qué va a entrar y qué no va a entrar? ¿A partir de qué concentración A de las azúcar, escuelas. de densidad calórica ya no va a entrar, ¿no? Ahora, ¿tú Ese- sugieres en materia de bebidas emprender una batalla por una política? O sea, de ese necesitamos tipo? una revolución en este país, ¿no? De la hidratación, recuperar la hidratación en base a agua, ¿no? Insistimos mucho en hablar de un impuesto al refresco para que los recursos, con 10% de lo que entraría de un impuesto de 20% al refresco, con 10% de lo recaudado, metes bebederos de agua en todas las escuelas. Desde nuestro punto de vista es una violación al derecho de la infancia que los niños entren a un espacio donde van a estar cautivos 4 o 5 horas, ¿no? al día y no tengan agua para hidratarse, ¿sí? Y no tienes bebederos en los parques. Queríamos filmar eso aquí en la Ciudad de México, no encontramos un bebedero de agua, ¿no? Entonces tenemos que volver a hidratarnos con agua, y no con botellas de agua, sino que haya bebederos de agua. Tú vas a un hospital, ¿no? en este país, y lo que te encuentras son máquinas de refrescos. Entonces, y lo que no- sugieres es, dado que consumimos tanto refresco con azúcar, pongámosle un impuesto fuerte, con lo que el Estado recaude de ese impuesto, pongamos bebederos. Esa es la política que Sí, estás planteando. es lo que estamos planteando, porque además en las comunidades más pobres de este país, la gente se está hidratando con refresco. Marcela, me gustaría mucho tu opinión. ¿Es el Estado quien debe meterse en este tema? No de manera exclusiva, como en ningún otro aspecto que tenga que ver con un reto público. Creo que en parte es la sociedad, y aquí tenemos un magnífico ejemplo, ¿no? Todo lo que han hecho estas organizaciones, estas 70 organizaciones de la sociedad civil, impulsando, empujando, presionando, obligando casi al Estado mexicano a que haga una política pública en este sentido. Entonces, todo lo que pueda hacer las organizaciones ciudadanas es importantísimo, no solo cambiando nuestros hábitos alimenticios, sino también mejorando nuestros hábitos de movilidad. Todo lo que se refiere a la posibilidad de que en las grandes ciudades nos podamos mover tanto en buenos tramos a pie como en bicicleta. Ahora, concretamente, esta idea de ponerle un impuesto al refresco para que con lo que se recaude se pongan bebederos, ¿te parece algo digno de sostener, de apoyar en todo el país? Sí, te voy a decir cuál sería la filosofía atrás de esto. Hay muchos estudios, México no va a ser pionero en este tipo de impuesto. Es decir, ya se ha hecho en Se ha otros hecho en países. otros lugares del mundo y tenemos ejemplos de países muy pobres, como puede ser Angola, ¿no? Varios países en África, y países con una circunstancia económica diferente, que son varios en Europa, igual que varios estados en Estados Unidos. Entonces, lo que han estudiado en estos lugares y lo que saben los economistas es que el consumidor de refresco se considera un consumidor flexible. Esto es que al elevarse el costo del producto, el costo del refresco, ellos migran o cambian a consumir otro líquido, otra bebida que sea menos dañina además para su cuerpo. Sobre todo tomando en cuenta que quien más refresco consume son las familias menos favorecidas económicamente. Te tengo aquí, porque esto es lo que llaman los economistas la elasticidad. Así es. ¿no? Dicen, miren, en materia de cigarros, pónganle los impuestos que quieran, que la gente se adicta, y de aquí a que cambia de hábito porque subió mucho de precio una cajetilla, le tarda, a menos que de plano estemos en condiciones de mucha pobreza. Lo que estás diciendo es que en el refresco es distinto. Es decir, que no es una adicción tal que uno no pueda dejar de consumir refresco, que si sube el precio, uno puede fácilmente sustituirlo. Sí, sobre todo porque son las familias menos favorecidas económicamente y el agua es mucho más barato que el refresco. Entonces, la tendencia es que estas personas migren a consumir bebidas que no hayan subido de precio, pero no como única medida.
vamos a lograr solo con el impuesto que decrezca el consumo de refresco, no. Necesitamos medidas alternas y tú tocaste un ejemplo perfecto que es el cigarro. Claro. ¿Qué medidas? Tenemos que legislar, muy importante en términos de etiquetado. Hay estudios interesantísimos en los que muestran a estudiantes de la carrera de nutrición de último semestre que les piden que digan la cantidad de azúcar que están consumiendo leyendo la etiqueta de un refresco. Y ninguno atina a lo correcto, porque el etiquetado es engañoso. Te ponen la cantidad de azúcar por 250 mililitros cuando el producto tiene 600. Entonces hay que multiplicar. Normalmente es por porción, no por lo que incluye. Así es. Entonces, tenemos que cambiar nuestro sistema de etiquetado en México para que sea mucho más fácil, hasta para un niño, saber si el producto que está consumiendo le conviene a su salud o es dañino. Hay ejemplos muy buenos, por ejemplo, en Inglaterra, en donde los productos se etiquetan en rojo, amarillo y verde. Verde es un producto libre que te hace bien a la salud, amarillo hay que tomarlo con precaución y rojo hay que evitarlo. Entonces, tenemos un reto para legislar en etiquetado y otro reto importante, la publicidad engañosa. Pero estás de acuerdo con el impuesto. Estoy totalmente de ver. acuerdo porque es la manera más rápida de decrecer el consumo en un producto. No vino la industria de bebidas, y sin embargo, este es un programa que aspira a balancear por lo menos las opiniones. Entonces, lo que voy a hacer después del corte es pedirles que escuchen algunos de los argumentos que los representantes de la industria de bebidas han estado esgrimiendo, justamente en el sentido de no nos carguen toda la mano a nosotros, que no somos los responsables, hay muchas variables a considerar. Les pido su reacción después del corte. Quédese con nosotros, seguimos en espera. Pues era la consentida de mi papá y siempre me daba de comer con soda, porque mi papá era comerciante, todo eso comía yo. Yo comía paletas, yo comía dulces, de todo comía. Se me va el azúcar y quedo en coma y me vuelve otra vez. Un poco todavía me dio otro paro. Duré 3 meses inconsciente y aquí estoy otra vez. Veo niños y niñas con obesidad todos los días. Sé cuál será su futuro. Diabetes, enfermedades del corazón, cáncer. Se trata de una epidemia y podemos prevenirla. Más de 70 millones de mexicanos tienen sobrepeso. Si subimos un poco el costo de refrescos y bebidas azucaradas, reduciremos la obesidad. El dinero servirá para enfrentar los costos de esta epidemia y para instalar bebederos en escuelas y espacios públicos. Tenemos que actuar. Apoya el impuesto a refrescos y bebidas azucaradas por un México más sano. Estamos de vuelta en Espiral hablando de los problemas relativos a la alimentación y sobre todo a la obesidad. Y desde ese momento que me importa mucho escuchar su reacción a las declaraciones que la industria ha hecho. Voy a poner 2 declaraciones. La primera es de Juan Cortina, el representante de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera. Y por lo que ellos dicen, escuchémoslo con calma, pero les adelanto en resumen. A ver, hay muchos factores. ¿Por qué culpabilizar solo a este producto del problema? Escuchamos a Juan Cortina. ¿Qué te dan los refrescos de cola que no te lo da el agua potable? Son calorías baratas, que la población de escasos recursos se allega para poder tener energía. Son muchos los aspectos que influyen en la obesidad y sentimos que un impuesto dedicado a esta cadena va a tener toda una serie de efectos importantes a toda esta cadena que van a ser indeseables para nuestro país. A ver, vamos a entrarle a los argumentos. Primero, una bebida azucarada que cuesta en efecto no muchos pesos, le ayuda a una persona a obtener calorías y calorías a buen precio, baratas. Si se pone este impuesto, que rondaría, si no entiendo mal la propuesta, 20%. Sobre el 20% del valor de la bebida, lo que va a ocurrir es que esas calorías ya no van a ser baratas y ya no van a poder llegar a el beneficio del consumidor. Yo lo veo con unas enormes ganas de refutar el argumento, le paso el balón. No,
Si solo tiene azúcar un refresco, veamos cuánto nos cuesta ese azúcar. Ese azúcar en un refresco nos cuesta 240 pesos el kilo. ¿De dónde viene? Y si lo hacemos por calorías, podemos saber que nos cuesta 10, 20 veces más el costo por caloría que en el azúcar simple. Se nos saldría más barato la tortilla. comprar las 12 cucharadas. Comprar las 12 cucharadas o consumirla en tortilla o consumirla en otros alimentos que la contienen y que son más baratos. Pero bueno, me empujo las 12 cucharadas con agua. Eso es... Empuja 12 cucharadas y tu organismo protesta, trata de comer 6 cucharadas de azúcar y te empalagas. ¿Por qué no se empalaga? En parte por lo carbonatado, porque tiene sodio y porque está diluido y te está lavando, te está... Ahora, déjeme seguir su argumento. Pensé que eso es lo que me iba a decir. Son calorías baratas y vacías. Son baratas y vacías, o sea, pero son las dos cosas. Es que si no puedes decir que son baratos cuando te cuesta 10 veces más que el azúcar. Y no puedes decir que son calorías saludables, porque para eso requerimos las calorías. ¿No? Y eso lo dice hasta la Constitución como derecho, ¿no? La alimentación es para la salud, tiene que ser saludable. Eso. ¿No? Pero el tema ahí es que estos productos, tanto los refrescos como la comida chatarra, no solamente producen sobrepeso y obesidad, producen desnutrición. Tenemos un ejemplo y lo filmamos nosotros. Los niños en comunidades de extrema pobreza, al lado de donde se ha lanzado, en el municipio de Chilapa, al lado del municipio de Mártir de Cuilapan, donde se lanza la cruzada contra el hambre, ¿no? Teníamos una pequeña comunidad, lo tenemos filmado todo. El doctor Ávila nos asesoró para levantar una encuesta de hábitos alimentarios entre los niños, ¿no? Tenían desnutrición los niños, gastaban 10 pesos diarios en zonas de alta marginación, en comida chatarra, especialmente refresco. ¿Sí? Sacan ellos, después de un taller, sacan la comida chatarra y con 5 pesos de los 10 pesos, nada más con 5 pesos, se hace un almuerzo escolar con los alimentos de la región principalmente, recuperan los quelites que ya no se estaban comiendo en la región, la señora que les vendía la chatarra les hace tortillas, ¿sí? Y en 6 meses desaparecen las manifestaciones de desnutrición en los niños. Eso es lo que están promoviendo ellos. Marcela, mito lo de las calorías baratas. Es un mito, por supuesto, y te voy a poner un ejemplo clarísimo. ¿Qué pasa con el incremento enorme que hemos tenido en el consumo de refresco? Yo ya te mencionaba que se calcula casi medio litro por mexicano al día. Bueno, que si se desarrolla diabetes, porque hay 80,000 muertes al año solo de diabetes en México. 100,000 ya, Marcela, para 100,000 este ya. año. Ya tienes la cifra. 100,000 muertes al año solo Calderón. por diabetes, pero vamos a ver el costo que tiene para una persona de escasos recursos padecer diabetes. Las consecuencias de la diabetes no entran en el Seguro Popular. Es una enfermedad altamente discapacitante. Tú sabes que hay que hacer amputaciones de miembros y produce ceguera Daño y enfermedades de riñón. Entonces, el 70% de los pacientes que ingresaban al CRIC en Querétaro, que es el Centro de Rehabilitación, el 70% eran a consecuencia de la diabetes. O sea, calorías carísimas. Queda sin producir esa familia y queda sin producir esa persona. Además de que se calcula que en promedio pague 30% más una persona que está enferma de diabetes a una persona sana. Juan Cortina dice ahí, y me muevo al otro argumento importante en su declaración, pongan ese impuesto, que hay una enorme cantidad de familias que viven de la industria de las bebidas. Y van a poner ese impuesto, van a reventar esa industria y a ver qué van a hacer con esas familias. Primero por el lado de la industria refresquera. La industria refresquera siempre está diciendo que tiene una gran cantidad de productos que no tienen calorías, entre ellas las bebidas light. Bueno, pues ¿qué pasa con eso? Que se muevan y sustituyan estas bebidas con bebidas light. Entonces no afectaría su economía. Segundo, ¿no? Los azucareros. Pero no hay tanto hábito por bebidas light que por bebidas, digamos, azucaradas. Pues que lo desarrollen, pero si están desarrollando un hábito hacia un producto que está dañando la salud de la población, ¿por qué van a defender pero eso? Pero además, en lo que la población se mueve a consumir bebidas light, entonces, en efecto, va a bajar la venta de su producto y va a afectar a su industria y sus empleos. Bueno, entonces que la gente se siga muriendo. Ahora, Mira, voy a lo siguiente. Yo te daría dos la argumentos. industria azucarera. La industria azucarera lo jalan ahora los refresqueros.
¿no? Porque la industria azucarera fue totalmente afectada por los refresqueros, porque la industria de refrescos desplazó el azúcar porque en el mercado, ¿no?, internacional la fructosa estaba regalada. Más barato. Y entonces, ¿no?, ahí están los informes de PepsiCo y de Coca-Cola, ¿no?, diciendo en los informes anuales de por qué se han ido por la fructosa. En medio de esta crisis, porque se empieza a generar conciencia pública, ¿no?, sobre los daños del refresco, entonces se jalan a los azucareros, ¿sí? Entonces, a los azucareros, ¿qué les decimos? Señores, vamos juntos a demandar un etiquetado que tendría que ser obligatorio, que nos diga qué tipo de azúcar tiene. El azúcar de caña, que nos diga si tiene azúcar de caña o fructosa. El azúcar de caña es mala y afecta a la salud. La fructosa todavía un poco más. Y si la población y los consumidores tienen información, ustedes se les va a abrir más mercado en el refresco con todo impuesto del mercado que tienen actualmente. Ahora, al azucarero. Déjenme ver el otro argumento y para que reaccionen. El otro argumento lo da Emilio Herrera, él también es de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Bebidas Carbonatadas. Y un poco lo que habla es de esta diversidad de variables. Incluso hay un spot en televisión que ellos han estado haciendo para decir que en realidad hay otras formas de reducir el problema de la obesidad. Les pido a la producción que lo pongan y sobre eso reaccionamos. A veces escuchamos que con una sola medida podemos resolver un problema como el problema de sobrepeso y obesidad, lo cual no es cierto. Requerimos de una multitud de medidas. Hay desinformación respecto, no tanto al tema de sobrepeso y obesidad, sino hay desinformación también respecto a el concepto de salud y lo que nos toca hacer a nosotros de nuestra parte. Ustedes serían parte de la desinformación. Es decir, no han informado adecuadamente el tema de la salud y están cargando todo en un solo... No, yo veo dos cosas graves de lo que dice el señor. El primero es, cada quien somos responsables de lo que consumimos. No tiene que venir nadie, le hace la sociedad, organizaciones de la sociedad, o mucho menos el Estado, a dirigir nuestro consumo o a prohibirnos ciertos productos o no. Cada quien es responsable, porque más es un argumento muy usado, a mí me lo han dicho varios refresqueros. Bueno, nadie le pone una pistola a nadie para comprar un refresco. Si él decide o ella comprarlo, pues es su responsabilidad, porque hay que dirigir al consumidor de alguna manera. Bueno, básicamente por lo que él está diciendo. El etiquetado, ya dijimos, no informa. La publicidad es engañosa. Somos un país que leemos menos de un libro al año. Entonces no tenemos... En primer lugar de obesidad, pues. Bueno, por eso, no tenemos los recursos para hacernos del conocimiento y saber que ese producto nos está causando ese gran daño. Mira, por eso es importante. Yo quisiera decir nada más, este señor, ¿no?, el representante de la industria de los refrescos, declaró públicamente, está en los medios, de que era una mentira la campaña que sacamos nosotros, que pregunta, ¿te comerías 12 cucharadas de azúcar? ¿Por qué tomas refresco? Él decía que no tenían 12 cucharadas los refrescos. O sea, están mintiendo como la industria del tabaco lo hizo, porque ellos todo el tiempo dicen que no hay una relación. Bueno, aquí tengo unos documentos del Instituto Nacional de Salud Pública que son recopilaciones de metaanálisis, es decir, que han revisado cientos de estudios que demuestran que el consumo regular de un refresco al día aumenta tu riesgo de obesidad y de diabetes. Pero a ver, ejemplo, yo veo publicidad de estas bebidas en todas partes. En todas partes, a invasivas. toda hora. Yo sí te quiero preguntar, ¿por qué la sociedad no hace también una campaña de información de spots donde nos informen de este asunto? A ver, lo de las 12 cucharadas. A ver, pues, lo hicimos, esa campaña de las 12 cucharadas. Yo no la he visto. Tú no la vistes, pero Yo muchísima sí gente la vio, ¿no? Muchísima gente, te lo puedo decir por una encuesta nacional que hizo Dinamia, te lo puedo decir por grupos focales en los que estamos. Posiblemente, bueno, teníamos 7 espectaculares, Ricardo, frente a cientos de ¿La subiste Coca-Cola. a televisión? A ver, y te lo comento, hace unos días quisimos subir un anuncio a la televisión abierta, ¿sí? Un anuncio que está basado en un anuncio que ha habido en Estados Unidos con expertos, médicos, ¿sí? Y la televisión abierta nos negó la pauta, ¿sí? Lo empezamos a pasar en CNN en español, ¿no? O sea, que ese anuncio que ya pasamos nosotros, lo acabamos de pasar, ese anuncio no te lo dejaron subir a televisión abierta. No nos dieron ¿No lo quisiste pauta, pagar? lo queríamos pagar. ¿No te dejaron pagarlo? No, ni pagando nos dieron pauta. Se los pedimos rápido, pero tú sabes perfectamente que en la televisión los anuncios y la publicidad a veces se mueven muy rápido, ¿sí? Se los pedimos, no nos respondieron, ¿no? Y claro, no te dicen que no,
te van dando largas. Pero lo mismo, la campaña de 12 cucharadas, hubo 2 empresas de agencias de publicidad en exteriores que nos negaron. Tenemos un caso legal frente a una de ellas, ¿sí? Que es una empresa internacional. Les negaron ponerla. Nos negaron ponerla, ¿sí? Eso es, están violando el derecho, ¿no? ¿Y por qué? Porque no vayas a afectar a los refresqueros. Alejandro, ¿cuál es el dato de cuánto gastan anualmente las industrias refresqueras solamente en cabildeo? Bueno, tienes no, muy claro. yo nada más te podría decir, en publicidad, Coca-Cola está arriba de 1,000 millones de pesos en publicidad. Pues lo dejo ahí, Entonces, a ver quién tiene 1,000 millones para enfrentar eso, que no sea el Estado. Se agradezco muchísimo la posibilidad de esta conversación. Lo obliga a uno a revisar sus hábitos alimenticios y también los hábitos de política pública que el Estado tiene. Me dejan convencido, ojalá y el legislador, Marcela, se tome muy en serio cobrar un impuesto para poner bebederos. Es una idea simple, es una idea sencilla, tiene sentido, ojalá. Y quienes tengan que Estamos escuchar. ejerciendo toda la presión para que así sea, Ricardo. La agradecida soy yo. Estos espacios realmente creo que pueden informar a la población de qué es lo que realmente están consumiendo. Yo lo agradezco muchísimo. Decisión de usted también, de la cultura alimenticia que va adquiriendo y de la exigencia que le pone al Estado y a las políticas públicas para que favorezcan a sus gobernados. Nos vemos próximo miércoles, mismo horario, 11 TV México. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.